Salvador, es un motivo de satisfacción enorme que pueda volver a esta sala de la Sociedad Económica, a esta antigua sala del Consulado del Mar, que era la zona de este auditorio, era en su momento la zona donde se acogía a los mercaderes para resolver sus cuitas y sus pleitos que tenían en el negocio mercantil. De esta importancia que tiene esta sala y lo que supone la Sociedad Económica, cuna de la Ilustración del 18, es que se haya convertido hoy en el centro por excelencia para la presentación de libros. Y Salvador no es que sea nuevo, llevamos ya, creo, Salvador, como unas 3 o 4 ocasiones que ha presentado aquí libros. Y efectivamente creo que la palabra es mi camino, me parece que fue en el 17 ya cuando presentamos aquí en el este. Bueno, yo lo conocen ustedes a la mesa, pensando por estos marques de izquierda a derecha, para ustedes. Desde ellos están en la derecha pues estos marques, Antonio Manley, Salvador Pendón, Pepe Molina y Jorge García Rueda Dragón. Decirles que bienvenidos y que están en su casa. Nos sentimos muy a gusto porque la Sociedad Económica con la cultura y con el tema de la cultura popular tiene un especial empeño, 230 años, trabajando por la cultura y la educación popular. Y que hoy nos traiga Salvador un nuevo libro, una aportación tan importante de lo que es toda esa lírica popular, y que sea no solamente una aportación, sino que sea también una reivindicación de ese patrimonio, que es patrimonio de todos, muy desconocido, que también es anónimo, que es la base oral que tiene, y que de alguna forma todo esto está suponiendo una puesta en valor. Yo a Salvador le tengo que reconocer, y lo hago como amigo, y lo hago también con el respeto y la admiración que me merece él y su obra, pero la labor que ha hecho en los 2 últimos años de recopilar, criticar, comentar y hacer toda una investigación de tipo comparativo, de metodología comparativa, con los cancioneros españoles del siglo XIX, para ver lo que hizo en el año 20, con Si quieres que yo te cante, fue sin duda poner en relación todo lo que es los repertorios de las fiestas de Verdiales en el tema del 19, en los cancioneros del 19, y Sierra, y también en Latinoamérica, en Hispanoamérica, porque es un tema importantísimo que todo esto forma parte del circuito y la circulación cultural, literaria que ha tenido. Y por supuesto, la segunda gran aportación, que es sobre el flamenco. Un libro que complementa el primero, en el año 21, del año pasado también, por estas fechas también de solsticio, que también lo presentaste y que me parece que son 2 aportaciones. Mi felicitación, enhorabuena, y desde luego desde este ámbito de la cultura en Málaga, que es la Sociedad Económica Amigos del País, la bienvenida a toda esta obra que va a ser sin duda muy beneficioso para toda la gente de la fiesta, para todos los fiesteros, para todos los amigos que nos reunimos hoy con Salvador, y que desde luego vamos a seguir aprendiendo. Yo quiero seguir tarde aprendiendo con él, y de esta mesa que van a salir sin duda conclusiones muy importantes. Así que os dejo y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, José María. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Antes que nada, presentarme, yo soy Héctor Márquez, soy un gachó absoluto en esto de los verdiales. Que nadie espere de mí que diga alguna cosa cabal,
pero intentaré no meter demasiado la pata. Para eso estamos rodeados no solo del maestro Pendón, sino de una serie de maestros importantes. Porque creo que hoy aquí la palabra maestro, tanto en su sentido real, es decir, la persona que enseña, como en esta acepción popular que normalmente se dice en los pueblos y que tiene un origen un poquito rural, de llamar maestro a aquel que tiene un especial desempeño en lo que hace, está más que bien hilada. Esta actividad que hacemos con la económica pertenece a las actividades que organizo para Librería Proteo en un proyecto que se llama El Tercer Piso. Como sabéis, tenemos desde Librería Proteo un vínculo muy importante con la Sociedad Económica de Amigos del País desde hace ya un montón de tiempo, personal e institucional. Y lo que queremos con este proyecto, tanto desde la propia librería como desde otros espacios afines, es relanzar la voluntad, el espíritu que originalmente tuvo y ha mantenido Proteo a lo largo de sus 53 años de historia, que se vieron seriamente dañados cuando hace año y medio se incendió la librería y que contra todo pronóstico en una ciudad donde hemos sido casi siempre bastante dejados para lo nuestro, pues la propia ciudadanía se movilizó de todas las maneras posibles y los medios de comunicación para demostrar la falta que nos hacía un espacio que en los tiempos del tardofranquismo fue también cuna, y muchos de los que están aquí así lo saben, cuna de las respuestas políticas al franquismo que ya agonizaba. Proteo ha sido pionera en todos los ámbitos, dando acogida a las primeras manifestaciones artísticas de un movimiento en la ciudad, como fue el colectivo Palmo, convirtiéndose en pionera en el uso de las nuevas tecnologías y, por supuesto, convirtiéndose en un espacio de referencia. Ahora queremos que este espacio de referencia, desde hoy hasta el futuro inmediato, vaya transformando poco a poco la idea de la librería y recupere un poco la esencia que tenían las librerías, de lugares de encuentro y lugares de prescripción. Proteo tiene también, entre otras cosas, tiene una editorial, Ediciones del Genal, que comenzó como una editorial donde se hacían libros de la manera pionera que tenía Paco Puche, el principal fundador de Proteo, que tenía de amparar lo que entonces era un naciente movimiento verde, pero que hoy en día se ha convertido en una editorial que debe ser de las que más publica en España, porque entre autores noveles, autores reconocidos, investigaciones, novelas, narrativas, bueno, pues Ediciones del Genal es un ejemplo de que lo que pensábamos antes, yo recuerdo en mi época de periodista en el diario El País, que celebrábamos que habían salido como 5 o 6 escritores que hacían novelas y que tenían más o menos peso como una noticia, y hoy en día hay 5 o 6 escritores por cada metro cuadrado. Esto habrá que analizarlo en algún momento. Salvador Pendón es uno de estos escritores que ha puesto sobre todo su voluntad en aquello que ama. Y lo que más ama, por encima de todo, es sin ninguna duda la fiesta de los verdiales, a la que pertenece desde niño como algo que es consustancial a él. Este libro, que es, si no él me corrige, si no me fallan las cuentas, es el 7º libro que publica. Varios de ellos, y ya algunos ha hablado de él, José María, están dedicados al mundo de la fiesta. Él, sin embargo, antes de publicarlo en libro, hay que recordar una cosa, y quiero que quede muy claro, porque él no lo va a decir. Tanto el libro anterior, publicado con Ediciones del Genal, que es un libro de memoria, La Casa del Lugar, que lo tienen ahí fuera, por si quieren después adquirirlo, como este, todos los beneficios de la venta de este libro van destinados a Librería Proteo. Esto lo digo porque después somos muchas veces muy solidarios de boquilla, pero no, este señor demuestra con hechos lo que otros dicen hacer a través de Twitter. Que asoma por el oriente es este libro. Y este libro es una miscelánea de textos, reflexiones, memorias, que ha ido publicando a lo largo de los tiempos, y algunas fotografías, bastantes fotografías, algunas las iremos pasando ahora, de toda su memoria como fiestero
a través de los distintos espacios que él ha ocupado, de niño que se acerca a la fiesta, hasta persona que hace coplas, hasta persona que toca la guitarra, hasta alcalde de Panda, hasta en su etapa de político, que creo que ya conocen ustedes sobradamente, una persona que ha sido elegida 4 veces alcalde de un pueblo, como resultó en el caso de este alborgeño que es Salvador Pendón, durante 4 legislaturas seguidas en Ardales. Básicamente es alguien que sabe relacionarse con sus conciudadanos. Después de aquello fue presidente de Diputación, como ustedes saben, por 2 legislaturas, y tras perder aquellas elecciones, dejando, antes de irse, este edificio un poco para que el que viniera se enterara, todavía no se han enterado mucho, que fue el Centro Provincial de Folclore, o algo así, que está allí en Benagalbón, cerca de mi pueblo. Desde luego, desde su etapa de político, él ha hecho no poco favor a la fiesta. Y uno dirá, bueno, apoya aquello que conoce y tal, es un poco esto de apoyar a unos en detrimento de otros. Pero es que lo que sucede es que con el caso de la fiesta de Verdiales, y se lo dice un gachó, que no sabe mucho de esto, estamos hablando prácticamente del único caso, y no poco notorio, de lo que significa una manifestación cultural, etnográfica, de mucho valor. Algo que nos explica quiénes fuimos, y es a través de una serie de formas que incluyen el baile, la fiesta, la forma de reunirse. Aquí tenemos al lado nuestra Antonio Manley, antropólogo, que ha estudiado no poco y es también grandísimo aficionado al fenómeno, que tiene un libro que se llamaba Echar un revezo, ¿no? Cultura y no sé qué popular en Andalucía, donde fue la primera vez que vi que este fenómeno no era como yo creía cuando era chico, que mis padres iban algunas veces a la venta allí y veía a unos tíos tocando, lo que yo creía, digo, pues estas son las malagueñas muy mal cantadas. Fíjense ustedes hasta qué punto yo era ignorante de algo que estaba que era precisamente el origen de lo que después se convirtieron las malagueñas, ¿no? Y allí descubrí, gracias al libro de Antonio y gracias a los encuentros y gracias a que las primeras corporaciones empezaron a traerse de los pagos de los montes y de los pueblos, empezaron a traerse a la capital en las celebraciones, a los verdiales, decir, oye, esto no está nada mal. Me recuerdo haciendo las primeras crónicas en Diario 16 y en El País, como si fuera un extranjero, mirando algo que teóricamente me pertenecía, pero que yo desconocía absolutamente. Lo que ha sucedido en los últimos años es ejemplar, es decir, de no saber absolutamente nada y pelearse todo el mundo que se acercaba alrededor de la fiesta por los orígenes, que si morisco, que si no morisco, que si tartésico, que si de la Jota aragonesa, que de semiprima con el móvil. Todo eso que ha sucedido hoy en día está mucho más organizado. Y todas las personas que están aquí hoy han sido muy culpables de ello. Voy a terminar ya esta introducción presentando unos y otros y después voy a ir haciendo preguntas y cada uno va a intervenir, ¿vale? También os digo en el público que podéis intervenir porque seguro que sabéis, tanto, desde luego más que yo cualquiera que esté aquí, y muchos de vosotros tanto más que los que estamos aquí, porque os hago algunos también partícipes de la fiesta. A mi izquierda, en primer lugar, Antonio Manley, como he dicho, profesor de Antropología e Historia, doctor en Antropología e Historia por la Complutense en Madrid y ha sido profesor titular de Antropología Social en la Complutense y en Sevilla. Está jubilado desde hace unos años, vive en Benajarafe y siempre ha sido, desde que lo conocí, mi referente a la hora de saber interpretar y analizar un fenómeno. Lo interesante, creo yo, de todas las personas que están aquí es que cada una, aunque algunos comparten formas de ver y estar, y seguramente van a estar de acuerdo en muchas cosas, en muchas formas de analizar el fenómeno, es que cada una de las personas que estamos aquí miramos el fenómeno desde un lugar, del que no pertenece, desde lejos, alguien que es capaz de analizar
y lo analiza como un fenómeno, pero es también capaz de vivir en la fiesta y participar de ella, él y su compañera, su mujer, Carmen Tomé, que tenemos aquí, también profesora de baile de Verdiales, y todos los que están aquí lo saben, activísima, monitora y persona luchando por el reconocimiento, la dignidad de toda la fiesta. Salvador Pendón, ya lo tenemos aquí, que es el protagonista y el que más va a hablar. Pepe Molina, al que llaman Pepito, pero que, bueno, que es don José, y que es violinero, que es fiestero, y que se ha dedicado toda su vida. Suyo es un libro que resulta inencontrable, igual que el de Antonio, y que yo ahora le digo a María Ángeles, que está aquí, que es la directora de las ediciones del General, que no estaría mal hacer una reedición. Total, tampoco hay tanta literatura de los Verdiales como para que lo bueno que haya escrito no se reedite y no esté a mano. Y profesor y maestro durante muchísimos años en varias escuelas de Verdiales. Y Jorge Dragón, que es amigo del otro mundo del que yo venía, del mundo de las artes plásticas, y que un día, pues supongo también que por su memoria es fotógrafo también, documentalista y periodista, se cayó del caballo y dijo, voy a ir a lo mío, al auténtico, y hizo seguramente el que es el libro más importante de documentación gráfica que tenemos contemporánea del mundo de los Verdiales. Tenemos ahí algún ejemplar, por si ustedes no lo conocen, lo quieren, el libro de la fiesta. Todos se van a acercar a este fenómeno y todos van a glosar también la figura de Pendón. Y yo quiero también que, bueno, a lo mejor ustedes lo tienen muy superado, pero si hay alguien que no tiene ni idea y se acaba de acercar y quiere saber algo y poner sobre el tapete qué son los Verdiales, de dónde vienen, cuál es su origen, pues a lo mejor este también es el lugar. Pondremos alguna fotografía, lanzaremos, cuando me diga Salvador, algunos vídeos y grabaciones antiguas, haremos una pequeña reivindicación y después celebraremos, pues como es notorio en estos días, nos iremos calentando el cuerpo para la celebración del solsticio. Y yo ya no tengo más que decir y les quiero dar la palabra primero a Antonio para que, vamos a dejar aquí a Salvador de protagonista al final, para que del do de pecho, para que me cuente un poco precisamente todo lo que se habla del origen de los Verdiales, un poco en qué momento estamos, y otra de las cosas es por qué los Verdiales son ya bien de interés cultural por la Junta de Andalucía y está ahí un expediente para ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, si no estoy equivocado. ¿Por qué es tan importante una fiesta como esta en un mundo que ya probablemente no representa lo que los Verdiales representaban? Bueno, pues muchas gracias, Héctor, muchísimas gracias. Te voy a empezar, pues, así, corrigiendo malamente, ¿no? Porque está aquí Salvador, que vergó mucho por el Centro de Interpretación del Folclore Malagueño, que así se llama, que él no le dio su nombre, ¿no? Yo recuerdo... Te tienes que pegar ahí, porque si no... ¿Lo escuchan ustedes bien? Bueno, no he dicho nada interesante, más que el nombre de una institución, por tanto no merece la pena. Pero una institución importante, hasta el punto de que recuerdo lo que me dijo un hombre que estaba con un azadón cavando la pasa, un hombre mayor que no se podía casi levantar, y me dijo una cosa que tiene que ver con este Centro de Interpretación del Folclore Malagueño. Dijo, cavar la viña es difícil, dejar la manchón, sencillo. Eso es lo que pasó con el Centro de Interpretación del Folclore Malagueño. Cavar la viña fue difícil. Luego, los que vinieron después la dejaron menchón. Eso fue sencillo. Hubo algunas personas que se interesaron, algunos nos interesamos, pudimos hacer algo, hasta que prácticamente acabó desapareciendo. Pero eso ya no nos compete a mí, ni compete a los orígenes de la fiesta. Pues, tampoco, si tú le preguntas a algún antropólogo de Oxford o de por ahí cerca, el origen de algo, te dice, hombre, mire usted, los antropólogos tratamos de relaciones, no de orígenes ni de esencias,
son falacias filosofantes y cosas así, pero a mí eso no me molesta, sobre todo viniendo de ti, que hace siempre preguntas interesantísimas y que dan lugar a muchas cosas, ¿no? Has dicho algo que tiene que ver con el discurso tuyo, que hoy se celebraba el solsticio. Técnicamente, sí, el solsticio se celebra de muchas maneras. En Casa Arbonela, por ejemplo, se celebra antes, se celebra la noche del 12 al 13, pues el solsticio por el calendario juliano, no gregoriano, pero esto nos lleva a otros sitios, ¿no? El solsticio son las Saturnales. Las Saturnales romanas, primero, del 17 al 28, que tienen que ver con Saturno, el legendario rey, legendario rey que llegó al Lacio, fundó Roma. Y entonces, claro, pues los mitos de las fundaciones dan lugar a mucha parafernalia, incluso entre los romanos, que nosotros procedemos no solo en nuestra forma de hablar, de un latín así poco macarrónico, que acabó siendo el castellano, una lengua romance, sino que nos gustan muchas de las cosas que hacían los romanos, de una manera o de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa fecha en que llovía el néctar y nevaba la ambrosía, según los relatos de ellos, de Horacio y algunos otros, que barrían para su casa, como es lógico, ¿no? Bueno, los bárbaros, otros pueblos no les interesaba, tampoco les interesaba la esclavitud, más que las Saturnalias, porque había una obligación moral de poner en libertad a algunos esclavos. Entonces los esclavos eran puestos en libertad, se supone que unos esclavos sí y otros no, pero muchos esclavos salían en libertad. Llevaban en sus manos el sombrero de la libertad, parece que con unos adornos. De esto vino el típico sombrero con lazos, cualquier sombrero con lazos que veáis entre los osiles de Chiapas, por ejemplo, o en cualquier lugar donde aparezcan, significa inversión de roles. Esos días mandan los que menos poder tienen. Y es curioso la fuerza de esa tradición de los antiguos romanos, que hoy ha llegado. Los romanos, ya sabéis que empezaron a rendir culto al sol, que venía de Oriente, luego empezaron a rendir culto al que crió al sol, por tanto ya empezaron a administrar a través de la Iglesia. San Agustín lo dice: «Oh cristianos de Hipona, hora es ya de que dejéis de rendir culto al sol y empecéis a rendir culto al que crió al sol». Ahí hay una administración que luego dio lugar a muchas cosas, hasta la construcción de la Basílica de San Pedro y otras cosas más. Entonces, esos rituales de la exaltación de la inocencia, de la infantilidad, de la locura, de los locos, de los tontos, las pandas son pandas de tontos, las que llevan el sombrero, las que celebran las Saturnales, las fiestas más importantes de los llamados verdiales, que es mejor llamarle fiesteros, ¿no? Es este tiempo sagrado de las Saturnales, de la inversión de roles, y también otro elemento que heredamos de los romanos, del nacimiento del sol invencible. El dies natalis invicti solis, el 25 de diciembre, que nace el sol, que nace el niño. Pero si pensáis en los villancicos, en las letras de los villancicos, gran parte de letras comparan al niño con el sol. Claro que el niño, Dios, tiene que ser más que el sol, más hermoso que el sol bello y muchas cosas más, preciso que tenga frío, en fin, muchas cosas más de comparación con el sol. Hay una copla de verdiales, dejando un poco los orígenes y viniendo a las relaciones, que dice: salí de Málaga un día, atravesando pinales por darle los buenos días al divino sol que sale. El sol es divino, el niño es divino, pero el niño y el sol son prácticamente una cosa similar simbólicamente. El libro de Salvador Pendón, en él me pareció muy llamativo, muy interesante, y además lleva razón, que lo que más puede interesar a alguien que maneja las relaciones sociales como maestro, como interesado en que se conformen los valores culturales populares
ritualizados son los rituales. Estoy hablando de rituales. La Navidad es un ritual en que todavía llegamos a un elemento que quizá no me vais a desmentir. Es la redistribución ritual. Todavía hay detrás de nosotros, en las creencias que quedan ancladas, la idea de que en Navidad hay que repartir, hay que dar. No digo derrochar, porque ya llegaríamos enseguida al Corte Inglés, pero dar, redistribuir. Y que, otra cosa, los que menos poder tienen son los que cobran más poder en Navidad. Entre ellos, tradicionalmente, y en los montes de Málaga, los tontos, los locos. Entonces, los tontos cobran autoridad en las casas cuando llegan, a los tontos se les invita, a los tontos se les regocija y los tontos hacen la rifa, que es un elemento de redistribución ritual. Como un elemento de redistribución ritual son los regalos que se hacen en Navidad. Entonces, hemos llegado muy rápidamente desde los orígenes, desde las esencias, en los que no hay que creer demasiado, hasta las relaciones, y las relaciones las hemos traído rápidamente desde antes de Cristo al tiempo de Cristo con la Navidad y a nuestra actualidad, a nuestra realidad actual. Entonces ya luego quizá pueda decir alguna cosa más dentro del libro, ¿no? Pero me tengo que callar porque es hora. No, te lo agradezco, esta microclase magistral. Para seguir rodeando al autor, le pediría ahora a Pepe, que además es muy amigo de Salvador, salen muchas fotos del libro, ahora verán ustedes, estas fotos que están ustedes viendo, ahí ven a Salvador Pendón, cuando tenía el pelo negro, pero ya era alcalde. Tú fuiste antes alcalde de Panda que alcalde de... Él se entrenó en la vida a través de los rituales para que ustedes vean lo importante que es esto. Bueno, estas son fotografías, ahí ya no, ahí ya la habían votado. En esta. Y si queréis hablar tenéis que... Tienes que... Sí, decía que eso es una fotografía de la panda de Raíces de Almojía, la panda del negocio en Totalán, en la fiesta de la Sanfaina. Y la Sanfaina ya que estamos... Porque yo algunas veces... ¿La Sanfaina es de aquí o es también de origen incierto? ¿Esa es morisca o es...? La hay en muchos sitios. Sí, ¿no? Este es Pepe Mayo, que los fiesteros, algunos que hay aquí, la habrán escuchado. Ya hace bastante tiempo que murió, José González Rubio. Lo escucháis bien, ¿no? Uno de los mejores cantadores de montes que ha habido en toda la historia. Es que hay una cosa que hace en el libro, bueno, nos lo vamos a ir saltando, vamos a ir entrando como nos dé la gana un poco, pero una de las cosas que hay en el libro, te digo, por si veis fotografías de personas, es que hay una parte tuya de evocaciones donde hace homenaje a algunas de las personas más importantes de la fiesta. Bueno, no que sean las más importantes de la fiesta, que con las que tú has convivido, además. Contacto y me sugerían algo, ¿no? ¿Este es otro? Ese es Adolfo de Cárdenas, el que tocaba el laúd en la fiesta de Comares, primo de Pepe, el día de su boda, que los padrinos fueron los padres de Paco Maroto. Pepe anda por ahí, entonces vamos a ir pasando hasta que salga Pepe en la foto y entonces ya por alusiones se manifiesta y habla Pepe y así seguimos. Eso es con Paco Lucas, eso fue cuando se le dio el de fiestero del año por la Junta de San Andrés. Es violinista de la panda de Las Castañetas, ya retirado de la fiesta de hace tiempo. Y eso es en la cuna de Verdiales, el Festival de Almojía, un homenaje que se le hizo a José Salazar, el alcalde de la panda de las Tres Hermanas, con la que yo durante muchos años fui de guitarrero. Ahí estaba en responsabilidades más serias, actuando junto al alcalde. Bueno, el alcalde no sale, pero estaba por allí. Igual que está esta noche aquí, que ahora después lo diré. Pero estaba entregándole un obsequio a José, que estaba siendo reconocido allí en Almojía. Y eso es la familia al completo, José, la señora y las tres hijas, que por eso la panda se llamaba El Coto Tres Hermanas. Oye, y ese no creo yo que para muchos admita
el más grande fiestero que ha dado la historia y una de las mejores personas también. Este es el Yehudi Menuhin o el Stefano Grappelli de los Verdiales, ¿no? Bueno, digo, nosotros... Todo lo que se diga de él, tanto como fiestero como persona, no se acerca a lo que realmente fue, ¿no? Era una persona auténticamente grande, ¿no? Y un fiestero fuera de lo común. Hay una cosa mientras hablo contigo. Y este es el que para mí admito, lógicamente, admito todas las discrepancias que se quiera, ¿no? Para mí es probablemente el mejor violinista del estilo Armonía que hay hoy y probablemente de casi toda la historia, que es Paco Reina. Mira, tú has dicho ahí violinista. A mí, Jorge, de vez en cuando, como todos los neoconversos, pues son más radicales que los que lleváis ya mucho tiempo, que soy un poquillo más relajado. Me decía hace poco, dice, Márquez, no vaya a decir tal, porque eso es lo peor que se puede decir. Entonces yo ya me había enterado que tú no eres Pepe, tú no te defines a ti mismo como violinista, sino como violinero, porque solamente... Explica eso un poco, anda. Para alusiones, eso lo supe por Pepe. Pepe claro. Fue el que me lo dijo. Yo obedezco al maestro. Bueno, es que efectivamente los que tocamos el violín en la fiesta de Verdiales no somos violinistas, somos violineros. Eso viene de padre a hijo. Pero ¿por qué es violinista entonces? Eso lo decían con la idea de distinguirlo del que fabrica el violín, porque no sabían que el que fabrica el violín se llama luthier, ¿no? Y entonces, dicen, pues nosotros violineros para distinguirlo del violinista. Y también como el resto de instrumentos, el panderero, el guitarrero, el platillero, pues el violinero también. El fiestero. Yo lo entendí cuando Pepe me hizo esa precisión, lo entendí porque me dijiste algo así como que yo toco fiesta y la fiesta la toco mejor o peor y tal, ¿no? Pero de ahí no me saques. Eso ya son los violinistas, los que saben tocar otras cosas. Pero yo estoy especializado y centrado en eso y por eso soy violinero. ¿Y este lo puede sacar de la fiesta? ¿Eh? ¿A este lo puede sacar de la fiesta? En la fiesta. A él sí, ¿no? He escuchado a alguien que dice sí, él sí. Bueno, hace más cosillas, sí. Bueno, hombre, este es mi amigo Juan Martín Vargas, el capitán de Álora, un panderero sagrado. Era más duro que un permito. aquí tenemos... Os cuento una anécdota, bueno, ahora después saludo, pero os cuento una anécdota del capitán. Pasa una mañana de Navidad, habíamos quedado, iba yo a recogerlo, yo salía de Ardales y llegaba a su casa, en el campo en Álora a recogerlo para ir a Jeva el 25 de diciembre, que celebran en Jeva una fiesta allí por la mañana, ¿no? Y bueno, yo aparcaba el coche en un llanillo que había, en un pequeño, y la casa quedaba abajo. Y Juan subió hasta donde estaba el coche con Concha, la mujer, asusándole detrás y a Gata, porque había estado toda la noche de cena y de copa y eso con los hijos, y claro, no podía andar muy bien. Se subió en el coche, se quedó inmediatamente dormido. Aparcamos cerca de un barecillo que había allí en la higuera. Y le digo yo, Juan, que hemos llegado. Se baja corriendo, topa con la puerta del bar, entra y dice una copa gordiente. Oye, Pepe, tú conoces hace muchos años a Salvador, ¿no? ¿Os conocéis antes de que Salvador sea Salvador Pendón, el político? Sí. ¿Os conocéis de la fiesta? Yo lo conocí siendo maestro en las Castaquetas. Y a mí la sensación que me da ahora, antes decía José María que precisamente desde que abandonas la política te ha entrado un furor publicante, que decir, que si no hubieras dedicado todos los años eso a la política, probablemente mi reflexión, viendo lo que ha habido, es que habría habido menos ayudas, menos apoyos institucionales, menos foco a la fiesta, pero probablemente hubiéramos tenido un escritor desde hace mucho más tiempo, porque aquí, en Casoma por el Oriente, y así aprovecho también para que tú digas algo, aquí hay muchos textos que ya habías publicado, algunos que tenían un montón de años. A mí me ha asombrado, salvo que lo hayas reescrito de arriba abajo, pero tú mismo dices en el prólogo que has preferido, incluso allí donde había datos que te contradecían lo que tú escribías años antes, es decir, mantener más o menos la esencia, porque la esencia de lo que tú pretendías decir
era la misma. Sí, bueno, eso lo digo en concreto en el primer capítulo del libro, que es el que tiene un cierto componente didáctico y va dirigido de manera especial a las personas que quieran acercarse a la fiesta y no conozcan mucho de la fiesta. Entonces, eso lo escribí yo con 23 o 24 años. Desde entonces ha llovido mucho, y no solamente ha llovido mucho, sino que las investigaciones musicológicas y antropológicas han dado lugar a nuevas vías de interpretación de lo que es la fiesta, ¿no? Yo lo digo al inicio del capítulo y digo que mantengo las teorías de entonces, que es fundamentalmente lo que tiene que ver con el origen musical de la fiesta, que ahora es incontrovertible, que es del fandango, del siglo, finales del siglo XVIII, ¿no? Pero entonces se pensaba que era un conglomerado de ritmos andalusí mezclado con otros castellanos, en fin, bueno, las cosas afortunadamente cada vez se va desentrañando más, porque cada vez hay más expertos que se preocupan por interpretar algo tan del pueblo como es la fiesta de Verdiales, ¿no? Entonces yo digo que para que se vea de alguna forma que, como no entra en contradicción tampoco con el espíritu didáctico y eso que inspira ese capítulo, pues mantengo algunas de esas teorías entonces que ya el tiempo ha demostrado que están absolutamente desfasadas, ¿no? Pero eso es poco, en un capítulo en el cual, por cierto, al comienzo, casi siempre pasa en los libros, al comienzo, en 2 páginas casi del inicio, me remito al siglo XXVIII, ¿no? Sí. Con un lo hemos sentido visto, de la ¿no? anticipación que me gusta tenerlo, pero no de manera tan desmesurada, ¿no? Eso sí que es inversión. Es una cosa, ¿no? Eso sí, un viaje en el tiempo. Oye, y desde fuera, está claro, yo recuerdo una vez, y me parece que lo organizaba la Fundación Picasso, que organizaron en Málaga el Congreso Internacional de Folclore y se dedicó a la forma fandango. Y ahí fue donde me di cuenta que fandango no era solo los fandangos de Huelva, sino que existían muchísimas, y que la muñeira, la jota, la sardana, todo eso son formas fandango. Pero, evidentemente, la malagueña de los Verdiales, Pepe va a decir algo así. ¿Pero te refieres al que se celebró en el año 94? ¿En el año? 94. Ese, exactamente. Ese, que tuvo una final de intérpretes de grupos de cada provincia, sí, interpretando todo, fandango. Bueno, ese congreso lo organizó Carmen Tomé, lo organizó la Asociación de Nuestra Señora de los Dolores. No sé si tuvo un papel fundamental, pero es que ella era representante de ¿cómo era exactamente, Carmen? Tenéis ahí, y se le escucha porque esto está siendo grabado. ¿Tú tenías ahí el...? Bueno. En el año 85 hubo un congreso nacional a nivel de folclore en Santiago de Compostela, que fue donde Camilo José Cela pensó que el folclore era mejor escribirlo con C que con K, una recomendación. Bueno, pues dentro de las conclusiones, claro, decían que el folclore de España era tan amplio, y aquello fue un maremágnum de gente de toda España, que sería conveniente a nivel autonómico hacer congresos. Ajá. Entonces, algunas comunidades lo hicimos, como fue Andalucía. Empezamos en el 86, que fue en Granada, y cada 2 años se iba haciendo en una ciudad andaluza, ¿vale? Y entonces, por cada provincia había 2 representantes. Y en el caso mío, pues cuando llevaba el año, a partir del 90, que fue en Almería, pues fue cuando yo era una de las representantes por Málaga. Entonces nos trajimos al congreso, fue muy curioso porque las reuniones eran en el Centro de Documentación Musical de la Junta de Andalucía, en Granada. Reinaldo se reunía con nosotros, Reinaldo Fernández, que algunos lo conoceréis. Y bueno, yo hablé con, entonces era Curro Flores, el concejal de Cultura, y me dice, bueno, ¿y para Málaga cuándo? Para Málaga cuando yo me sienta respaldada por el ayuntamiento, y me escribió una carta. Total, llegamos allí a debatir en donde se celebraba, la presenté y salimos. Se celebró en el Palacio de Miramar. Eso es. Sí. Y Pepe estaba en la secretaría, Pepito. Fue un grupo muy variopinto, pero fue muy curioso porque fue el segundo congreso que, en vez de analizar la situación actual del folclore de Andalucía, decidimos de hacer ya monográficos.
Entonces yo me puse en contacto con Antonio, que estaba en Sevilla, y le dije, Antonio, tienes que ayudarnos, que quiero que lleves la comisión asesora. Y me dijo, sí, pero con una condición, que el congreso se haga sobre el fandango. Y por eso se hizo sobre el fandango. Estuvo Agustín García Calvo dando la conferencia inaugural y la verdad que fue un buen congreso. Si alguien de los presentes quiere las actas, todavía las tenemos, todavía quedan actas de ese congreso. Oye, gracias. Perdona, una pedantería que está en las actas, pero ya que ha nombrado Carmen a la persona que dio la conferencia inaugural, el título de la conferencia inaugural fue ¿Dónde está el pueblo y cómo se le oye? Además, como me dijo cómo había que ponerlo, pon, Marley, ¿dónde está el pueblo? Y debajo, y cómo se le oye debajo. Es decir, cómo se le oye abajo y dónde está el pueblo arriba. Pues esa fue la conferencia inaugural y creo que todavía quedan algunas, si no se han perdido todas, quedan algunos libros de actas, que es estupendo, están todas las conferencias en él. Sí, se las pasaré, te los paso a ti, María. Pepe, estábamos hablando contigo también, que mientras seguimos viendo algunos personajes, de ese origen, vamos a poner años 70, ¿os conocéis desde cuándo? ¿De los años 70, 80, los primeros 80 más o menos? 80 y poco. 80 y poco. 80 y poco. Desde esa época en que erais jóvenes y bravos y bravíos, en el mejor sentido. Más jóvenes. Más jóvenes. Y bravíos hasta ahora. Si tuvierais que hacer a vista de pájaro, te lo pido a ti primero, después Salvador, ¿cómo ha evolucionado la fiesta? ¿Está mejor? ¿Peor? Desde luego, si se trataba de que algunos que no nos enterábamos de nada nos fuéramos acercando, eso por lo menos se ha conseguido. No, la fiesta en general ha evolucionado a mejor, en algunos aspectos, en otros no tanto y quizás se ha estancado, pero al menos en difusión, como ha comentado antes Salvador, él mismo tuvo que evolucionar sus propias premisas iniciales porque algo de investigación se ha hecho, poca, pero algo se ha hecho, entonces han aparecido datos que antes se desconocían. Por ejemplo, la afirmación del verdial como fandango, bueno, viene en gran parte por los trabajos que se presentaron en el Congreso de Folclore. Ahí vienen datos preciosos del fandango, en el que aparecen, por ejemplo, ejemplos de fandango en el Pirineo aragonés, en Jaca, con violines, panderos, platillos, guitarras, la costumbre de salir en Pascua, la costumbre de rifarse, todo eso en el Pirineo aragonés. Y bajo el nombre de fandango. Esa es la fiesta. Esa es la fiesta que conocemos ahora como verdiales. Yo, si se me permite, discrepo amablemente, por supuesto, de que, bueno, él ha dicho que la fiesta está mejor que nunca en algunos aspectos. Yo estoy muy preocupado por la deriva de la fiesta, y lo explico. Yo creo que la fiesta ahora mismo, empezando porque hay mejores instrumentos que nunca, empezando por ahí, y que hay mejores intérpretes que nunca, Pero, claro, corremos un peligro que o se aborda bien, con seriedad y sabiendo lo que tenemos entre manos, o no sabemos dónde nos lleva, ¿no? La fiesta eclosiona, se desarrolla y se cultiva durante décadas y décadas en el medio rural. Lo que es una paradoja porque el fandango ese del siglo XVIII era casi más urbano que rural. Sin embargo, en la fiesta de verdiales, es decir, con un sustrato musical en el fandango, tiene un cultivo, una eclosión, desarrollo y cultivo exclusivamente rural. Desde hace 50 años empieza el éxodo de los fiesteros del campo a la ciudad. Y hoy los fiesteros que están en activo, prácticamente ninguno ha pisado el campo si no es para ir a comer arroz. Entonces, ¿eso qué implica? Implica una pérdida muy peligrosa en lo que para mí es lo sustancial de la fiesta y lo que lo puede diferenciar de otras manifestaciones folclóricas, que son los ritos. Los ritos se están perdiendo y se hacen, bueno, de manera simbólica. Hay algunas pandas, la tuya, la de Toñi, que salen, por ejemplo, a hacer la rifa, pero la rifa, hasta ahora mismo la rifa se hace casi de manera artificial. Es decir, la rifa, la espontaneidad
que tenía antes la rifa ya no la tiene. ¿Por qué? Porque los fiesteros que participan en la rifa están intentando recuperar algo que, de lo que se ha perdido la cadena evolutiva. Es decir, hay una generación ahí que no ha practicado la rifa, no ha practicado los otros ritos y se está perdiendo. Te voy a pedir solamente un momento. La rifa, doy por hecho que a lo mejor todos ustedes son fiesteros y que es mi pregunta, ¿qué es la rifa? Es que esto se va a grabar y habrá alguien que lo vea. Para que no lo entienda, es una especie de puja. Una puja que se establece en torno a la panda. Casi todas las pandas, además del alcalde, llevaba en la fiesta, en la Pascua, un mayordomo y un ganso, de manera que servía para incentivar esa puja que se hacía. Por poner un ejemplo, hay una panda tocando y yo sé que Pepe Lu es el que peor canta del mundo. Entonces yo no voy a pujar, no voy a decir 500 pesetas para que cante uno que canta bien. Digo 500 pesetas para que cante Pepe Lu. Y Pepe Lu, si no quiere cantar, tiene que decir 600. Claro. Y entonces así se va, o otras veces a lo mejor que se decía, se pujaba para ponerle el sombrero de lazo a la novia o a la señora o a la hermana. Hasta, pues imaginaros que ese tipo de puja llega a extremos tales de que se pedía que los fiesteros hiciesen cosas absolutamente desmedidas, ¿no? De llevar a los fiesteros a lavarse la cara al arroyo en plena Nochebuena, en plena noche de Navidad, o hacer que tocaran a distancia. Bueno, es decir, hay muchos casos de cómo se hacía la rifa esa. A mí me alcanzó a conocer la rifa en su salsa, ¿no? En el año 82, que fue la única vez que yo he salido de Pascua con todas las consecuencias, ¿no? Y para que os hagáis una idea, allí nos juntamos en el bar Lobato de la estación de Cártama el día 24 por la tarde, sin cena de Nochebuena ni nada, y nos recogimos el día 29 de madrugada, después de haber participado el 28 en la venta del túnel, ¿no? En el concurso de la fiesta mayor, ¿no? Bueno, nosotros como estábamos cerca, pues a lo mejor cada día encontrábamos una hora o por ahí para afeitarnos y lavarnos, para que no se alejaran del todo de nosotros los que querían pujar, ¿no? Pero que esto... Pero eran 4 días, casi 5, con sus noches haciendo fiestas de un bar a otro y con un ambiente extraordinario, con un ambiente extraordinario de la gente haciendo esas pujas de manera espontánea y de manera ininterrumpida también, ¿no? Discúlpame la pregunta, a lo mejor es un poco... Sí. Yo viéndolo desde fuera, donde veo esta relación con la fiesta, una fiesta donde además el vino es fundamental para mantener el nivel, digo, si en los años 90 tu hijo te dice que se ha ido a la ruta del bacalao, a la race party y hace esto, hubieras dicho, pero tú te vas allí a bailar, a una cosa sexual, que supongo que el síntoma es lo que hay detrás también de los bailes, de los verdiales. ¿Qué diferencia hay entre una cosa u otra? Es decir, ese tipo de celebración, porque una está ritualizada todavía y sabemos que pertenece... Posiblemente la ruta del bacalao fuera un poquito más suave que una noche de fiesta en los montes. Jorge, que tú vienes de la cultura urbana. A ver, ¿qué dices? No, yo le iba a decir a Salvador que a mí una vez me rifaron así, en plan, soy el peor que canta, como Pepe Lu, y me dieron una tercera opción. Me dijeron, o cantas, o sube la puja, o te vas de la fiesta. Con lo cual, la solución era cantar o la puja, porque si no te tenías que largar. No sé si eso es siempre así o si no tal. Pero vaya, si no subía la puja y no cantaba, aunque te fuera, quedabas mal. Exactamente. Pero aparte te echaban. Bueno... Pepe Lu. Es un decir. Después te vas a lanzar. Están levantando manos por ahí. Cuando levantéis manos, dar el micro, ¿vale? Carmen va a entrar. Carmen es como la sexta de la de esta. Lo que pasa es que dije, no te subas ya, que ya vais a hacer matrimonio y vais a hacernos pinzas. No, es que a la pregunta que tú has hecho,
Yo lo que pienso es que la diferencia es que la fiesta pertenece a una comunidad y es muy participativa, participa todos, todo el mundo forma parte de la fiesta, desde el niño con 2 años hasta el abuelo que está sentado porque no puede levantarse, está aceptada, forma parte de su vida. En cambio, esto, por ejemplo, de la ruta que has dicho, tal concierto, el Guacana... O el mundo hip hop, o todo lo que es la cultura urbana contemporánea. Eres de una edad y de una situación y de un tipo de persona concreta, ¿no? Bueno, está totalmente dividido. Ya que tú estás hablando de eso y que tú has sido y que tú eres maestra, una de las cosas que por lo menos yo desde fuera veo es que cuando era pequeño, es verdad que la perspectiva de la edad es completamente distinta, te parecía que toda la gente que hacía las fiestas eran personas muy mayores. Hoy en día son todos jovencísimos. Ese es uno de los pocos aspectos que yo defiendo, que estamos un poco ganando la batalla. Una batalla muy complicada, muy difícil, porque no tenemos mucho el apoyo que sería necesario para que esto tuviera un poco de más auge, de más implantación dentro de la sociedad urbana, que como es ya en la que vivimos. Porque ya es definitivo que la fiesta ha pasado a ser un fenómeno urbano, periurbano. Eso está claro, ¿no? Totalmente. Los montes están vacíos, ¿no? Los montes están vacíos. Contaba María Luisa el otro día que vivían miles de personas en los montes de Málaga. Es algo inconcebible hoy en día. Entonces, la gente está en la ciudad. Sí. Yo, de todas maneras, por eso siempre, un día Carmen se organizó en el Centro de Folclore que hizo Salvador. Carmen organizó un congreso o un seminario sobre la fiesta verdial. Entonces coincidimos Salvador y yo en una mesa redonda, ¿te acuerdas?, sobre la fiesta mayor, y ahí defendíamos de que la fiesta mayor fuera la fiesta mayor de nuestros montes y de nuestros campos, o sea, de que esa fiesta estuviera ligada al territorio, porque es la clave de la fiesta verdial, la ligación con el territorio, independientemente de que ya no vivamos en los montes. Bueno, yo nunca he vivido, mi bisabuelo bajó de Málaga, de Los Pintados en 1900 para plantar el Parque de Málaga, ¿no? Un terreno que el propio río Guadalmedina había hecho. Entonces, vale, vivimos todos en la ciudad, pero seguimos teniendo algo de ADN, esa conexión espiritual, lo que sea, con los montes, y ese sería el gran día para convertir esa fiesta mayor en una fiesta de los montes, una fiesta de campo, de la familia, etcétera. Porque otra cosa es lo que estáis diciendo de que en las fiestas verdiales, desde niños de 2 años hasta gente de 90, esa es de las pocas fiestas contemporáneas en las que no hay barrera generacional. Todo el mundo, no hay barrera, bueno, ni generacional ni de ningún otro tipo, eso ya podemos también señalarlo, ¿no? Oye, os quería preguntar, alguna vez se lo he preguntado a Antonio, cuando ven manifestaciones folclóricas, etnográficas de otros países, por ejemplo, yo por afinidades, pues, he seguido a los huicholes, que como sabéis son una tribu que son de México y que utilizan también en sus manifestaciones sombreros muy parecidos, el violín aparece también, supongo que tiene que ver con el trailleva de que en aquel momento estamos hablando de lugares que son colonias españolas o con una presencia española muy importante. Totalmente, y además me gustaría que Antonio contara una anécdota que vivió en Cuba con el sombrero de flores y lazos. Bueno, en Cuba he vivido alguna anécdota con sombrero, sin sombrero, pero no tienen que ver con lo que pasó, y eso no, más que lo que yo viviera. Está documentado en un documento que podéis ver, que es un documental de Fernando León de Aranoa, el último premio Goya con ¿cómo se llama? La película última de Fernando León de Aragón, ¿no? Lo último que ha hecho es una con Sabina, pero no. La anterior, el jefe. El patrón. El buen patrón. El buen patrón. Bueno, Fernando León de Aragón, el año 2002, hizo un seguimiento de los hostiles, de los tojolabales, es decir, de los zapatistas que fueron desde los pueblos de Chiapas, que administran ellos, es muy mexicano dejarles, aunque los acuerdos se rompieran, el ejército no los atacó, los acuerdos fueron en San Andrés Larráinzar, y es curioso que allí pasó una cosa, que es que allí los zapatistas que se reunieron con la presidencia del gobierno federal mexicano, llevaban el sombrero, un sombrero muy similar al nuestro. Entonces voy a lo de Fernando Leandro, ¿no? Porque lo podéis ver, podéis entrar en YouTube y ver Caminante, Fernando. Y casi al final, cuando llega la marcha al Zócalo de México, 1.200.000 personas, entonces
hablan, y uno de los que habla es el subcomandante Marcos, un personaje que quizá hayáis oído hablar de él, y muy conocido, con su máscara esta. Y entonces él dijo que celebraba que en ese momento México se estuviera poniendo el sombrero del comandante Daniel, era el sombrero este. Bueno, y me diré, ¿y el sombrero este qué sentido tiene allí? Bueno, unas formas de la llamada evangelización o colonización de los españoles del 16, digo españoles del 16, no porque no seamos españoles, sino porque eran otro tipo de españoles. España era otra cosa muy diferente a lo que es hoy, ¿no? Entonces, fue que hacían a los indígenas, les hacían que llevaran el poder de su comunidad. Estos días, San Francisco fue uno de los que más potenció al sol. Tiene uno de los libros de San Francisco de Asís, el himno al sol, el canto al sol. Los franciscanos se metieron mucho con esto. No voy a decir luego otros elementos que recuperaron y que tomaron tal cual. Entonces, el máximo historiador de México, que vivió 100 años casi, el León Portilla, los mexicanos que estaban haciendo la revolución zapatista, los zapatistas eran los grupos indígenas. Uno de los elementos que no se entienden ahora mismo en las relaciones con México es la cuarta transformación, donde un sujeto político son los indígenas. Eso no se entiende. Por eso el presidente de México actual habla de España, lo que busca es un reconocimiento de los indígenas, que ellos están teniendo ahora. Entonces, eran los campesinos el sujeto político. Los indígenas en la Revolución Mexicana no contaban nada. Entonces, León Portilla, un hombre de la Revolución Mexicana mayor, escribió libros y artículos, uno de ellos en El País, y dijo: vosotros zapatistas estáis buscando mucho vuestra identidad y no os dais cuenta que el símbolo importante de vuestra identidad es un sombrero español del siglo XVI. Lo podéis leer porque está escrito y podéis buscar en El País donde se dice eso. Eso fue León Portilla. Por tanto, él ya sabía que ese sombrero era español, lo llevaron los franciscanos en el siglo XVI, y significaba que quien se ponía el sombrero, por inversión de roles, toda la Saturnalia, aunque no fuera nadie, tenía el poder, tomaba el poder. Esa es la idea del poder de este tiempo. Eso es lo que quizás le conté a Pepe, pero eso es un documento en el que podéis entrar y que es muy fascinante. Hay muchas otras relaciones con... Sí, pero Antonio, cuenta qué te pasó en Cuba y cómo tenían escamoteado el sombrero de flores y lazos porque querían resaltar la cultura africana frente a la hispana. Ah, bueno, otra vez con Cuba. Veremos a ver con lo de Cuba qué pasa. No, que sí, que había un museo donde yo fui, no me voy a poner a discutir, pero yo dije, muy bien, compañero, me parece excelente, ¿no? Que ellos habían tomado ese sombrero como un signo de identidad de la cultura africana. Eso me parece muy bien, ya vosotros, bueno, y en México hay otra cosa con el fandango, ¿no? Otra vez a México, a Cuba, hombre. Esta es Cuba, que Cuba. Cuba lo vamos a dejar. No te vayas. Él me contó que en una de sus estancias en Cuba hizo amistad con varios, incluso algunos dirigentes, me imagino que de la Revolución, y en una de las estancias que tenían había como un sombrero de lazos y de flores que lo tenían ahí como escondidillo, porque ellos estaban en aquel entonces potenciando lo africano frente a todo lo que viniera de la península, porque para ellos era también más importante el ritual africano que cualquier vestigio que pudiera quedar de lo español. ¿Qué vestigio era ese? Sí. Eso es verdad. Bueno, lo tenía en un almacén. Dice, no, es que esto no nos interesa porque nos interesan los elementos africanos. No tengo yo nada contra este sombrero, pero nos interesa rifles porque nosotros somos afrodescendientes. Pues muy bien, ¿no? Pero ya que hemos dicho esto, vámonos a México, Salvador. A Santiago Tuxtla. Que de Cuba nos quiere saber. ¿Qué le pasaría en Cuba para que no quiere saber? No quiere ni acordarse. Ahora nos lo contamos cuando se vaya Carmen. No, vamos a ver. Es que hemos hablado del fandango y de la sección del fandango y entonces en Santiago Tuxtla ya sabéis que los mexicanos son un poco así. Entonces, en lo de fandango tenía que venir de huapango, le llaman huapango, de huapanguil, que significa hacer un baile
taconeado sobre una superficie de madera, como una mesa muy chiquita, y eso viene de Huapango, Huapango, Huapango. Entonces yo le pregunté a un campesino de Santiago Tustra, en Veracruz, donde más tiempo estuve, y entonces le dije, bueno, y entonces el fandango, y me respondió, la fiesta del pueblo, dice usted, definió perfectamente lo que es el fandango, la fiesta del pueblo. Eso es lo que entendemos por dar. Por eso, a veces, la gente antigua a la fiesta le llamaba fandango. Si tú me tocas el fandango, te canto la bandolá. Y si me quitas la novia, otra pongo en su lugar, ¿verdad? Lo he oído, eso, bueno. Si no importa, voy a hablar un poco con Jorge, que ha entrado así, pero un poco para situarlo. Esperad, vaya a ver las tripas de esto. Es que voy a poner aquí algunas de las fotos de Jorge mientras él habla. Y quiero también que él me cuente un poquito cómo llega a esto y cómo hace, por ejemplo, este libro, que está y cómo tomas la decisión de hacer fotos contemporáneas en blanco y negro, precisamente. Bueno, lo de las fotos, o por el principio, digamos, a mí las fiestas verdiales, como a cualquier persona que de niño lo hayan llevado, lo llevas ya dentro, ¿no? De hecho, yo me enteré de lo de mis abuelos, de los pintados y tal y cual, me enteré ya de adulto, no sé nada. Es algo que me gustaba, cada vez que lo escuchaba me emocionaba, etcétera. Cuando nos fuimos a... Mi visión de las fiestas verdiales siempre ha sido pues desde fuera, ¿no? De hecho, yo viví media vida fuera de Málaga, me fui a estudiar fuera, viví fuera y tal, y de hecho alguna vez que vine a Málaga a la fiesta mayor en San Cayetano, me chocaba muchísimo porque no era el recuerdo que yo tenía de la infancia, la venta al túnel, ¿no? Y de otras veces ya que de joven había ido a la venta al túnel, ¿no? Y eso en cierto modo me separó, ¿no? De los verdiales. Esa fiesta mayor que yo vi ahí que no acabé de conectar. Pero bueno, mi hijo muy pesado me dijo, ve a Benagalbón, y después de varias veces, ve a Benagalbón, que eso es un poco lo que tú me contabas, un poco del espíritu y tal. Y ahí fue donde empecé a conectar, empezar a hacer fotos. Algunas fotos las puse en Flickr, que era una red que había antes del Facebook, etcétera, etcétera. Ahí contacté con varias personas, Milagro La Porverita, José María Violín Santa Catalina, que no sé si está por aquí, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí empecé un poco a entrar ya con fiesteros, etcétera, y luego me mudé. Pasamos de vivir en la Plaza Uncibay, donde la vida podía ser maravillosa, pero era puro ruido, pasamos a vivir a los Montes de Málaga, y ahí muy cerca de la Venta Álvaro, donde estaba una peña de las más importantes que hay en las fiestas verdiales, que ya se cierra en estos días, y bueno, pues ahí empecé a hacer fotos sin saber por qué, empecé a hacer fotos, un poco a documentar lo que estaba viendo, y bueno, ahí ya fue un enganche total, etcétera. En ese procedimiento la gente te decía, bueno, y esas, para qué? Claro, un día te ven a hacer fotos, no pasa nada, pero te ven 4 días, 5 días, tú para qué quieres tantas fotos y tal, ¿no? Y ya empecé a subir algunas fotos a Facebook, etcétera, etcétera, y poco a poco pues fue naciendo un poco la idea del libro. Hice el libro, se lo consulté aquí a los expertos, si eso podía tener algún tipo de interés, me dijeron que para adelante, y bueno, y para adelante un poco. Y ya está, entonces, oye, blanco y negro. Y hasta ayer, que bueno, que hoy yo con una poca de WhatsApp, a través de WhatsApp, te decía que yo conocí a este señor en el mundo del arte contemporáneo, experimental, más radical. Y me manda una foto que está inaugurando un mural cerámico con el alcalde de Málaga ayer, directamente. O sea, eso en nuestra época, en nuestro mundo, esto no podía... que no todos los auténticos son los verdiales, es decir, que también existían unos grupúsculos auténticos sin ninguna ritualidad ni eso, pero que estaban allí, tenían su sentido. Y yo ya, el Jorge ceramista, no lo conocía, pero aparte de la guasa, lo que sí te quería preguntar era, ¿tú te sentiste al principio rechazado? ¿Te miraban un poco así como... No, rechazado. ¿Qué hace este tío aquí? Rechazado nunca. Yo digo que la fiesta verdiales tiene una clave, y para mí es la clave y la importancia de fiestas verdiales, es que no hay una dentro y una fuera. No existe la separación que vemos entre ejecutores y público. La gente está al mismo nivel, la gente toca, cualquiera se puede acercar, cualquiera que se atreva o que tenga esa tal, se acerca, se mete en el corro,
Hay un juego de miradas, etcétera, el alcalde, que es al final el que decide quién va a cantar en juego, y tú entras a cantar, etcétera, o los compañeros. Hay pandas más cerradas, ciertas, otras más abiertas, pero digamos no hay esa separación. No ya el escenario, el dichoso, iba a decir maldito, pero vamos, no es lo correcto. El dichoso escenario en el que tú ahí estás marcado como público, ¿no? Bueno, en cierto modo como estamos aquí, ¿no? Entonces en la fiesta verdial eso no ocurre. Y esa es la clave de las fiestas verdaderamente populares. Que eso se mantenga hoy en día vivo, aunque luego veamos, como decía Salvador hace un rato, otros aspectos de las fiestas verdiales que chirrían un poquito, pero que eso se mantiene vivo y bien vivo, eso es una joya que tenemos que conservar. Es como yo a veces pienso que es como la flor esa que está en una duna, que está en peligro de extinción, pero que es maravillosa, hasta que viene alguien, ¡ay, qué bonita!, y la arranca y me cago en la mano, ¿no? Un poco así. Entonces tenemos que cuidar las fiestas de esa manera, porque los valores de las fiestas verdiales, porque ya el valor no está en la ejecución, no está, el arte no está en el hecho de que los intérpretes toquen mejor o peor, canten mejor o peor. El arte está en lo que se representa, produce, en lo que se produce. Vale. Esos músicos, esos cantantes, esas personas que están al lado, esos que animan, esos que gritan, esos que miran, están produciendo una fiesta. Algo que no tiene un para qué, algo que ocurre y que en cierto modo está creando un paréntesis en tu vida. Para mí eso es el valor principal. Jorge, si no hay un mínimo de calidad no se produce nada, ¿eh? Bueno, un mínimo nadie se atreve, ¿no? Es cierto que hay calidades. Es cierto que hay calidades en la fiesta, eso está claro, es lógico. Pero lo que ocurre, que tú notas ahí donde algunos hablan de trance y tal y cual, que tú notas en cierto modo está ligado, la fiesta está ligada al territorio, la fiesta la música es una música que camina, que patea el terreno, como ha contado antes Salvador, 5 días en el caso de las Navidades, pero otras veces tal. Ahora en Mangas Verdes, la gran fiesta que organiza la Asociación Nuestra Señora de los Dolores, los fiesteros van tocando calle arriba, calle abajo, siguiendo los mosaicos estos que había hecho Eugenio Chicano. Este año ya ha faltado, por eso me ha tocado a mí, ¿no? Entonces, esa manera de ligar la fiesta al territorio, primero en los montes, en el mundo rural, ni siquiera en los pueblos, y ahora ya en las barriadas de la Corona Ciudad, eso también es un distingo que para mí es de una importancia absoluta, ¿no? Ayer me contaba en la fiesta del domingo en Mangas Verdes había una panda que no llegaba, estaban haciendo el arroz, el cocinero hizo un juego de Pascua, porque la fiesta tiene además todo ese tipo de chistes, de juego y tal. Yo no sirvo el arroz hasta que entren las pandas, una tras de otra, tocando, hasta aquí hasta la paella. Yo entonces le di el arroz a los fiesteros, y el arroz que se iba a pasar y esto que tal. Al final ya se sirvió el arroz y una panda no llegó. Cuando llega la panda, media hora después, dice, no, íbamos por una calle Mangas Verdes y un hombre ha cogido, nos ha metido para adentro en un patio y luego en un sótano y hemos estado media hora tocando allí. Yo ya no me enteré en qué quedó la cosa, pero media hora perdido. Quiero volver a Salvador. Si me permite, esa visión pesimista o ese comentario pesimista que hacía yo anteriormente puede perfectamente paliarse el efecto negativo que pueda tener. Porque precisamente lo que yo decía, lo que ha abundado Jorge, decir que hay más fiesteros que nunca, se sigue manteniendo un ambiente de fiesta. Pues procuremos que la fiesta se mantenga en su totalidad, al completo, y no de manera parcial. Hay escuelas de verdiales ahora mismo, bastante, y los niños y las niñas aprenden los verdiales de manera como autómata, que se podría aprender perfectamente en un tutorial de YouTube. De hecho, se ha estado haciendo por Zoom, que yo sepa, no hay en ninguna escuela hay... igual que hay clases de pandero, de violín y de guitarra, no hay clases de la historia, de los ritos, de los fundamentos antropológicos, étnicos de la fiesta de verdiales. Lo que estamos intentando hacer aquí y lo que tú haces en el libro. Y no se sabe lo que se está aprendiendo. Exactamente. Y eso lógicamente, pues quita el aspecto cultural, fragiliza mucho el aspecto cultural de la fiesta, ¿no? Y lo deja simplemente como una manifestación espectacular. Porque ahora mismo, no todos, pero ahora mismo hay mucha gente que justifican su pertenencia a la fiesta en razón de que se suba a un escenario. El día 28 se sube a un escenario en un festival o se sube a uno de esos y va a bailar. No en el hecho de que con su pertenencia a la fiesta está nutriendo ese patrimonio colectivo
que significa para un pueblo la fiesta de Verdiales, ¿no? Y eso habría que tratarlo en las escuelas también, ¿no? Pero si se me permite, ahora después ya seguimos, pero yo es que me siento mal si no hablo muy brevemente de lo que tiene que ver con la intendencia y de cómo el libro llega a, por supuesto, a tener apariencia física, ¿no? Y es que el apartado de las gratitudes, del agradecimiento, para mí es muy importante. Y después de hacerlo con vosotros, que tenía que haberlo hecho en la primera intervención, pero no lo hice, pues os agradezco mucho que estéis presentes. El libro, la fotografía de la portada, que es un fiestero de mi pueblo de la Novia y que tiene como fondo un paisaje rural del Borges, es una fotografía de Horacio Muñoz, mi amigo y paisano del Borges. Y el libro, en la edición del libro, ha tenido mucha importancia la colaboración de 5 ayuntamientos. 3 de ellos no tienen representante aquí, que son de Villanueva de la Concepción, el de Comares y el de Álora, y 2 de ellos sí que están sus alcaldes respectivos aquí. Uno de ellos es el Ayuntamiento de Almojía, que su alcalde Cristóbal Torreblanca está aquí, le agradezco su presencia, amigo Cristóbal, y otro es el alcalde de mi pueblo el Borges, Raúl Vallejo, que también ha colaborado el ayuntamiento de manera generosa, ¿no? Son 5 pueblos en los cuales de manera tradicional se ha cultivado la fiesta de Verdiales, que ahora tiene fiesteros de allí y pandas de allí. Y luego después quiero agradecer también la labor que realiza Ediciones del Genal y las librerías Proteo. Cualquiera me podría decir que, bueno, que ellos tienen una suerte, tienen un negocio y lógicamente lo que hacen pues va para de alguna forma beneficiar su negocio. Muy bien también, pero negocio también hacen las eléctricas y las telefónicas y eso, y para mí no tienen gracia ninguna, ni le agradezco nada, ¿no? A Proteo y Prometeo sí le agradezco que desde hace décadas venga manteniendo el interés por la lectura en Málaga, porque vender libros es mantener el interés por la lectura, ¿no? Y yo soy muy del libro y le debo mucho al libro. Yo casi todo lo que sé lo he aprendido en la vida, pero quien me enseñó lo que tenía que hacer en la vida han sido los libros, ¿no? Y luego después también agradezco a Ediciones del Genal que esté facilitando la edición de los trabajos de muchos autores malagueños. Es decir, se está haciendo de un catálogo de autores y de temas malagueños extraordinario e interesantísimo, ¿no? Por tanto, yo me interesaba hacer esos agradecimientos, ¿no? Para renglón seguido decir que el libro va en la línea de lo que apuntaba antes, que son necesarias muchas aportaciones. Yo aporto mis reflexiones y me interesa mucho debatir. Ojalá en mesas como esta la tuviéramos de cuando en cuando y ojalá algún día lleguemos en que seamos capaces de motivar a los responsables institucionales de la fiesta en que es necesario este tipo de cosas, que no podemos estar contentos porque nos paguen 30 actuaciones en 30 pueblos o en la Feria de Málaga o lo que sea, que hay que pedir a las instituciones algo más. Y el apoyo institucional es muy importante y yo he sufrido la incomprensión política por el apoyo a la fiesta de Verdiales. Es decir, la oposición, la Diputación llegó a echarnos en cara que en 2 años habíamos gastado 400.000 euros en 2 años por apoyar a la fiesta de Verdiales. La manifestación musical, antropológica y cultural más importante o de las más importantes que pueda tener Málaga. Y se me achacaba que se beneficiaba la fiesta de Verdiales porque yo soy aficionado a la fiesta de Verdiales. Pero nadie ha criticado todavía, porque seguramente ellos están a salvo de ese tipo de críticas, que durante cada año el Ayuntamiento de Málaga gaste millones en el Festival de Cine. Nadie dice que es porque al alcalde le gusta el cine. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se considera el cine como cultura y se considera la fiesta de Verdiales como propia de cateto y del pueblo inculto. Y eso tenemos que superarlo. Y eso se supera a partir de que los fiesteros tengamos la fuerza necesaria para unirnos y para hacer que quienes nos representan le planteen esas alternativas a las instituciones públicas. Porque si no, iremos en el camino que llevamos ahora mismo, la deriva que llevamos ahora mismo, que estamos muy contentos porque vamos a actuar a tal sitio, vamos a actuar al otro, vamos a actuar a esto, y qué bueno es que nos pagan esto, ¿no? Esa alternativa que plantea Salvador
la intentamos Carmen Tomé, sobre todo, que es un poco el alma de muchas de estas cosas, con el proyecto de las Casas de los Verdiales en Hacienda Quintana. Pero al final, bueno, hay una sede para una serie de asociaciones, pero falta todavía todo eso que era el núcleo del proyecto que planteamos desde la Asociación Nuestra Señora de los Colores. Lo primero que le quería decir a Salvador, que oye, se debería meter a político. la convicción que tiene. No, hay una cosa interesante, y desde, digamos, la reflexión que hacía al principio de provenir de algo que parecía, si no la alta cultura, las culturas urbanas, los verdiales parecían que era como una especie de algo pasado de moda, vergonzante o lo que fuera. Y ahora es el momento, creo yo, y está sucediendo, me parece, que independientemente de este desarrollo, de una cierta profesionalización con los pros y los contras que eso tiene, de que esto se vaya colando, se vaya abriendo una grieta y se pueda ver. Y que podamos tener no solo la vivencia de la fiesta, que ya se tiene, que ya existe, hay muchas bandas tocando constantemente en muchos lugares, sino también la capacidad de la reflexión posterior que le coloque y la ponga en un lugar, ¿no? Hay algo que os quería preguntar, porque una de las relaciones que al principio siempre se hicieron desde el desconocimiento era lo mucho que se podía parecer al flamenco, desde la utilización de la forma hasta que la gente conocía el flamenco, las malagueñas, y decía, bueno, pero si los verdiales son las malagueñas, cuando después ya entiende que es justo al revés, ahí viene una reflexión interesante, es decir, si el desarrollo del flamenco tal y como lo conocemos, y eso ya lo sabemos, más allá de los orígenes, de la forma, y si los negros cuando vinieron de esclavos y tal, y esto es morisco, y esto es hindú, y esto es un muerto, y esto es gitano, el flamenco tal y como lo conocemos es un fenómeno urbano a partir del siglo XIX. Y del mismo modo que ese fandango arriscado, ese fandango lleno de tierra que se escucha, se convierte al pasar en los cafés cantantes, se va cupletizando cada vez más y se va afinando. Lo más importante de eso no es la evolución de la forma, bajo mi punto de vista, sino todo lo que tú señalas una y otra vez en el libro, y me parece muy importante, y más en los tiempos que están. Como nuestra sociedad, lo colectivo es cada vez más escaso, no forma parte, aunque se nos llene la boca, de nuestro funcionamiento. Vivimos de una manera que eso lo impide bastante, no hay comunidades, no hay espacios donde la comunidad, y en el momento en que la manifestación artística se convierte en una exaltación de la individualidad, como sucedió en el flamenco, probablemente se acaba el sentido de la fiesta, el sentido ritual que tanto hablabais. Es decir, que hay que tener ahí un balance constante de recordar a estas generaciones, oye, no te hagas, sí, vale, manda tú de eso, lo pones en Instagram, pero ten cuidado, que tú formas parte de algo colectivo, que esto es equipo, ¿no? Por utilizar un símil deportivo que tenemos tan eso. Messi es muy bueno, pero si no hay 10 más, eso no hay que lo gane. Hombre, la conexión que pueda haber entre la fiesta y el flamenco es la que hay entre el flamenco y el fandango. Claro. Es decir, el flamenco es fandango o seguidilla y muy poco más, ¿no? Y ahora, claro, lo que pasa es que todo eso, el pueblo conforma un pozo con todo eso muy ecléctico. Y ahora los estudios musicológicos que se están haciendo del fandango ese del 18, con ahora ha salido el de Santiago de Murcia, ese con el Códice Saldívar, etcétera, y la folía, la jacaranda, es que se está historiando musicalmente el flamenco, ¿no? Claro. Sí, y todo es fandango y seguidilla. Fandango y seguidilla en cuanto, no solamente lo que tiene que ver en cuanto estrofa lírica, ¿no? Sino también en cuanto a manifestación musical del pueblo, ¿no? Claro, luego después es importantísimo lo que tú acabas de decir, es que el flamenco es el cantador va individualizando ese sentimiento colectivo y esa manifestación colectiva de fandango, hasta el punto de que el fandango al flamenco solamente ha trascendido un fandango coral, que es el Caney del Alorno, ¿no?
Los demás, todos son manifestaciones individuales, ¿no? Y además con acompañamiento musical también individual. Mientras que el fandango Canet del Alorno, cuando se hace en su salsa allí, la acompaña un montón de guitarras y también algunos instrumentos de percusión parecidos a los que se puede utilizar en otro tipo de fandango, ¿no? Pero la conexión está clarísima. Y en el caso de Málaga también, ¿no? Yo creo que Juan Breva, que es el que traspasa las formas musicales del verdial al cante flamenco, la secuencia musical se ve clarísima, ¿no? Y puede estar del verdial al cante de Juan Breva, a la malagueña de Juan Breva está clarísima. Y hay un salto, a lo mejor, entre la malagueña de Juan Breva y la que pudiera ser, por ejemplo, de la Trini, ¿no? Ajá. Pero si pudiésemos prescindir del tiempo, entre la malagueña de Juan Breva y la malagueña de la Trini hay otra que completa la secuencia musical, que es la malagueña del Niño de Vélez. Es decir, si se estudia musicalmente esas cuatro, verdial, malagueña de Juan Breva, malagueña del Niño de Vélez, malagueña de la Trini, ahí está la secuencia musical completa, ¿no? Es decir, el verdial no es flamenco propiamente, es preflamenco, pero influye de manera notable en el flamenco, ¿no? Si os parece, hablando de eso, vamos a poner, y ya vamos terminando, el que tú me digas. Os voy a decir un vídeo que me interesa que se ponga, yo no soy partidario de que los gestos terminen convirtiéndose en categoría, pero tampoco en que se quede en mera anécdota. Es decir, los gestos son muy importantes y ayudan en muchas de las aspiraciones que podamos tener. Próximo a la Navidad de 2019, un fiestero de Verdiales, de las Castañetas, que lleva muchos años tocando con la Panda de Comares, José María Moreno, el nene, emprendió una cruzada en las redes para conseguir que el alumbrado de Calle Lario baile a ritmo de Verdiales, siquiera sea una vez al día durante minuto y medio. Y publicó un montaje, hizo en la red un montaje en el cual a la inauguración del alcalde Antonio Bandera y eso, pues le ponía él después la música de los Verdiales y salía la música. Bueno, eso llamó mucho la atención, de manera que se hizo viral, de manera que el periódico Sur, le comprometió a la Panda de Comares que viniera a Calle Lario a las 12 de la noche, cuando ya había pasado todo eso, a grabar una lucha de fiesta debajo del alumbrado, ¿no? Y así se hizo. Esa lucha de fiesta del Diario Sur se hizo más viral todavía. Tenía decenas de miles de interactuaciones, de me gusta, compartido, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no se ha podido conseguir, pero yo creo que seremos capaces de conseguirlo. Me apuntaba Pepe los otros días que qué bonito sería que el día 27 por la noche o el 28, de manera como un reconocimiento de la fiesta mayor de Verdiales, pues las luces de Calle Lario se movieran al ritmo de la fiesta de Verdiales. Y tiene también, además de servirnos para lo que acabo de comentar, para de alguna forma prestar homenaje, que a mí no se me puede escapar decirlo, ni quiero que se me escape, prestar un homenaje a la figura de Paco Maroto, que murió este verano. Él en esa lucha no toca el violín, pero sí que canta una copla, ¿no? Se cantan 3 coplas, 2 de ellas son autor de ella y una del pueblo. No, ese no. Bueno, perdona. Este es el vídeo que hizo José María y ahora después vemos la lucha de Comares. Vale. Vamos ahí primero, ya que nos están atacando desde abajo, vamos a contraatacar. Que no vea
ahora te digo, y me permite, ya que está aquí el amigo Pepe Lu Ramos, pues hacer mención a un extenso artículo, a un extenso capítulo del libro, que tiene que ver con las coincidencias, el patrimonio oral compartido entre el flamenco y los verdiales. Yo, durante un programa que él hizo durante varios meses, ya un programa que desgraciadamente sucede con las cosas que se hace con seriedad y con rigor, ¿no? Es decir, cuando usted busca la sal gorda, pues resulta que tiene más audiencia y tiene más respuestas más réplica de la audiencia. Cuando se hace las cosas con rigor y seriedad y haciendo primar los aspectos culturales, en este caso de la fiesta de Verdiales, pues poco a poco se va apagando, ¿no? Bueno, yo durante 20 semanas tuve una colaboración en la cual trataba sobre las coincidencias líricas, es decir, de las coplas entre la fiesta de Verdiales y el flamenco, que son muchas. Entre otras cosas porque tanto el flamenco como los verdiales beben de una fuente común, que son los cancioneros populares, muchos de ellos del siglo XIX, de los que yo llevo años trabajando en ellos. Y por otra parte porque los cantadores de verdiales son también en un buen número aficionados al cante flamenco y lógicamente les suena las coplas que les suena, las va llevando a su peculiar manera de interpretar, ¿no? Y vamos a ver un vídeo que tiene, es un vídeo de fotografía, pero con un cantador extraordinario, que es Rafael Torres. Rafael Torres era un hombre, ya que cuando graba esto era mayor, iba con la panda Santo Pita, la panda de Pepe, y que ha sido probablemente digo, porque eso con términos absolutos nunca se puede afirmar, el cantador de verdiales que ha tenido un repertorio más cuidado. Es decir, las letras que cantaba Rafael Torres prácticamente eran todas de una calidad literaria extraordinaria, ¿no? Ese de entra en mi pecho y registra hasta el último rincón y verás como tu reina donde ninguna reinó, ¿no? Es decir, bueno, Enrique España, supuesto, pero como vamos a hacer vídeo de Rafael, yo tengo que echarle piropo a Rafael. No, lleva razón. Por eso yo decía que probablemente han habido otros cantadores con un repertorio extraordinario. El mismo Paco Maroto, Salvador Canasto tenía un repertorio tradicional extraordinario, y el mismo Enrique España, Luis Gámez, etcétera, es decir, todos los que han sido buenos cantadores, Sin Corrales, Rubio Las Casillas, el que veíamos Pepe Mayo, es decir, ha habido tantos cantadores con un repertorio extraordinario, pero Rafael es que tenía un repertorio extraordinario y tenía muchas coincidencias también con esas coplas que digo del flamenco, ¿no? Vamos a ver el vídeo que canta 3 coplas extraordinarias. Y yo me he permitido poner en la fotografía, entre las fotografías, las letras de las coplas, porque algunas veces a Rafael costaba trabajo entenderlo.
con los ojos señalan. Si no me puedes hablar, hazme con los ojos señalan. Que en algunas ocasiones vive los ojos de lengua, los ojos sirven de lengua. Menos mal que estaban subtitulados, si no, yo me le dice que está cantando en turco, igual, entre la pérdida de oído que tengo. Mira, No, como ya va siendo la hora bastante, y no queremos que la gente se canse de aburrimiento, y aquí no tenemos ni vino, ni aní, ni esas cosas para dar que alegran el espíritu, yo voy a pedir a cada uno simplemente que digáis una copla. Tú escribes copla, tú... No sé si lo hace, pero recopila, tú también, y tú de algo te acordarás, supongo, ¿no? Así que, venga, Antonio. Hombre, he levantado algunas coplas algunas veces. Una la levanté en Menegarbón. A la luz de dos luceros, yo naufragué en el rincón. Mis faros fueron tus ojos, niña de Benagarbón. Esto lo hizo en Cuba con otra rima. No, en Cuba no. Esto lo hice en un sitio mucho mejor que Cuba, que es Benagarbón. ¿Tú tienes una? Bien, bueno, yo he escrito muchas coplas de Verdiales de eso. En este libro al final van 20 que cuesta trabajo elegir las propias de uno, pero bueno, hay que decidirse porque para no ser muy pesado puse 20 solamente, pero yo tengo la enorme suerte de que bastantes letras de las que yo soy autor se cantan en la fiesta de Verdiales y se cumple el precepto que decía Manuel Machado debe cumplirse para que un poema sea copla, ¿no? Y es que quienes la cantan en su inmensa mayoría no saben quién es el autor, ¿no? Y yo tampoco, como no vivo de eso, tampoco me esfuerzo mucho en hacerlas ver, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, una coplilla, la penúltima de eso, dice: ya pasó el tiempo de hacerlo y ahora llorando te viene a tapar la madriguera cuando ya se fue la liebre, ¿no? Pero, bueno, son coplas de alguna forma conceptuales, hay algunas más. A Pepe le gusta mucho una, que la digo, que en el 1985 la Cámara de Comercio de aquí de Málaga convocó un concurso de letras de Verdiales en 1985, que ya yo vi, entonces era yo una mejilla más joven que ahora. Bueno, y eso se acompañaba de un festival que se hacía aquí por Calle Lario, en la Plaza de la Constitución. Me parece que era la primera vez que los Verdiales entraban en Málaga, ¿no? Y lo hacían por Calle Lario, ¿no? Es decir, algo muy importante, ¿no? Bueno, pues en aquel primer concurso yo gané una Ceci. Estamos hablando de 1985, de una Ceci que eran 5.000 pesetas y el primer premio también, que eran 50.000. Yo aquel mes me puse muy contento porque gané más que lo que ganaba de maestro, o casi igual, más o menos, ¿no? Bueno, y la copla que ganó era tuvo un canario en mi casa y le di la libertad porque el ave prisionera lloraba en vez de cantar al llegar la primavera, ¿no? Y la copla que tuvo la Ceci, lo que pasa es que, claro, ruego no se me tenga como, a lo mejor no es políticamente correcta, pero dentro de la fiesta sí lo era, y además era de 1985, ¿no? Es decir, que no la juzguemos con la mentalidad de hoy, ¿no? No paso más, la de la Ceci, no paso más por tu calle, ni me acerco a tu ventana, porque se asoma tu madre y a mí no me da la gana que ningún perro me ladre. Bueno, ya digo que... Bueno, perdona, ahora voy yo a decir una copla que no sé si es de Salvador, pero es del maestro Las Castañetas. Y en el capítulo 8, que es un capítulo con mucha emoción, de cómo la panda se disolvió tras cumplir 40 años, pues teniendo en cuenta algo que me dijo un día un amigo, las coplas son... Esa es una cosa mía, pero luego diré la del maestro Las Castañetas, que me dijo un amigo un día: las coplas son como el aire, que las coplas son el aire. Para poder ser de todos, tienen que no ser de nadie. Y entonces el maestro Las Castañetas, en ese capítulo 8 de tanta emoción, tiene una copla que es popular.
Chiquilla, quisiera ser una copla que volara y llenarme de alegría cuando a tu vera llegara para darte los buenos días. Bueno, cuento una de Rafael Torres. Eres chiquita y bonita, brillante como un lucero. Eres una candelita en una noche de enero cuando la luna se quita. Sí, se lo he oído. Nos quedamos ya con Jorge y con esta terminamos. Yo la mía, la favorita es una que habla del territorio, ¿no? Que es atravesando los montes, salí de Málaga un día, escuché una voz que decía: chiquilla, no me conoces tanto como me querías. Dale, que se le escuche. Ahí hay un caballero que levanta la mano. Que sea una cosa muy rápida, que no nos liemos, que nos están diciendo que tienen que cerrar. En homenaje a una persona que se ha mencionado aquí, que me honró con su amistad, que es Juan el Capitán, una letra de él. En el arreglo rabanero, el dinero es el que pita. Se echa una nota un obrero, viene un rico y se la quita. Pues muchísimas gracias. ¿No? Ah, la de yo voy a la fuente y bebo. Déjame que beba vino. Déjame beber vino. Esa que dice Pepe Lu es la copla que en la fiesta de Verdiales se asocia más a un fiestero. Y curiosamente no es una fiesta con trascendencia dentro del mundo de los verdiales o de la lírica popular, porque es una letra que grabó Porrina de Badajoz por Fandango a finales de los 50, ¿no? Era: déjame que beba vino, no me diga que no beba, que puede ser que algún día quiera beberlo y no pueda porque me falta alegría, ¿no? Pero eso lo cantaba Paco con esa sonrisa que la cantaba y con ese carisma que tenía, y era una maravilla, ¿no? Y de la otra de Paco, la de voy a la fuente y bebo, esa me parece maravillosa, que también es del cancionero popular, ¿no? El agua no la minoro, voy a la fuente y bebo. No se me vengan arriba, que se me viene abajo aquí el compañero trabajador que tiene unos horarios que ya está cubriendo. Les doy de verdad las gracias por habernos soportado y le doy las gracias sobre todo a Salvador y a este magnífico elenco, Jorge, Pepito y Antonio, por llevarle a ustedes esto. Muchísimas gracias.